Vamos a leer la escritura. Ya calentamos un poco el alma ya con algunos cantos. Vamos a ir al libro de Jonás, el capítulo 2. Jonás capítulo 1, el verso 1 y verso 2. Jonás, el capítulo 1. Leemos el verso 1 y verso 2, entonces, del libro del profeta Jonás. Dice así, entonces, la palabra del Señor. Jonás, capítulo 1, verso 1 en adelante. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Pedimos, Señor, que tu palabra hable a nuestras vidas. Tú conoces, Señor, nuestra necesidad. Sabes, Señor, que la revelación de todas las respuestas y secretos, Señor, están en tu corazón. Te pedimos, Señor, en esta hora que esta tu palabra, que va a ser respuesta, pueda alimentar nuestras vidas para quienes estamos por el día de hoy y a quienes la van a ver, Señor, posteriormente en la grabación. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Tome su asiento un momento. Como no estamos en la iglesia, aquí no hay problema de horario, así que podemos hacer una pausa, almorzar y seguir. Jonás, un hombre excepcional, como todos los hombres que hay en la Biblia. Desde Adán, que fue formado por la mano de Dios, hasta el infame Judas, todos tuvieron un momento en el cual se le llamó el cara a cara con Dios. Y ahí también entramos nosotros. La Biblia dice, comienza diciendo ya, y apasiona mucho la Biblia, yo como pastor, como obispo, como maestro, tengo muchos títulos, seré un tipo importante seguramente, los ángeles estarán mirando para arriba, mira este loco cómo se agranda. No, la Biblia dice, y Dios le entregó dones a los hombres. Dios a cada uno nos da algo especial. Nadie puede desmerecerse y decir, yo soy una pelusa del ombligo de Dios, como una vez dije. No, Dios a todos nos dio dones. Dones quiere decir regalos. Y excepcionalmente Dios al que le entrega algo le habla. Y dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Ya esto nos queda grande. Cómo Dios busca un hombre para hablarle. Ahora ya no está Jonás. Podemos poner nuestro nombre ahí. Agarrar un lápiz y borrar Jonás y poner. Y vino palabra de Jehová a Marco. Y vino palabra de Jehová a Lili. Y vino palabra de Jehová a Margarita. Ahora podemos añadir los nombres que queramos ahí. Porque Jonás ya está descansando en el paraíso, esperando, ¿cierto?, el fin de los tiempos. Pero ahora, palabra de Jehová ha venido sobre nosotros y dice, levántate. Y aquí Dios empieza dándole paliza a Jonás. Seguramente Jonás estaba recostado, descansando, echado en buen chileno. Como dicen por esta tierra sureña, se le echó la vaca al hermano Jonás. Para Santiago dicen, me arrané. Se le echó la yegua. Hay muchas formas para referirse cuando la persona dice, no quiero hacer nada. Y todos tenemos un día de descanso, cuando a veces estamos anímicamente, emocionalmente, espiritualmente. Algunos también se toman esas famosas vacaciones y nunca después el diablo los suelta. Conocí en Santiago uno que hace años atrás dijo, me quiero tomar un año sabático. Han pasado 12 años y no ha vuelto a trabajar al Señor. Un tipo que tenía dones, talentos, el diablo lo ha hecho pedazo. Nunca pudo volver. Y hay muchos así. Dice, levántate, Jonás, y ve a Nínive. Nínive ya no existe, no queda ni ruinas, ni un palo parado ahí en esa tierra. Entonces hoy, en ese lugar donde dice Nínive, podemos poner el nombre de nuestra ciudad. Victoria, Santiago, Calama, Isla de Pascua. No importa, cualquier ciudad del mundo sustituye a Nínive. Levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad, y aquí viene la misión de Dios, y pregona contra ella. El pregón. ¿Qué es un pregón? La palabra pregón se ocupa mucho en época de guerra. Dios pudo haberle dicho a Jonás, mira Jonás, ¿sabes qué? Te propongo algo. Anda a un seminario bíblico y prepárate. Que está de moda hoy día. Ayer hablaba con Marquito y me hablaba de que conocía a un amigo, parece que está estudiando en un seminario bíblico. No hay nada malo en los seminarios bíblicos. Yo mismo enseño, toda mi vida he enseñado y voy a seguir enseñando porque Jesús dijo ir y predicar, ¿cierto? Y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Predicar y enseñar son las bases del Evangelio. Pero aquí hay una urgencia mucho más grande. Dice, anda y pregona contra esta ciudad. Yo pude haberle dicho a Jonás, anda a un seminario de pastores, anda a una reunión pastoral. Allí creo que vimos desfilando algunos siervos, no sé qué tan siervos serán, pero allá iban todos y quizás qué les dirán. Dudo que abran la Biblia en el libro de Jonás capítulo 1, como estamos leyendo hoy, para tirarle en la oreja a muchos siervos que se dedican a hacer un montón de tonteras que Dios no los mandó a hacer. Dios, cuando llama a un hombre de Dios o a una mujer, es para que haga, ¿cierto?, un acto de obediencia pública y le profese lealtad total y sumisión absoluta a la voz de Dios por medio de su palabra. Cuando un hombre de Dios empieza con otras tonteras y empieza a difuminar su llamado, Dios lo va a poner en la lista negra como lo puso a Jonás. Anda, dice, y pregona. El pregón no es lo que a veces nosotros solemos hacer como una especie de protocolo. Muchos pastores tienen este anhelo y este deseo, los conozco, muchos de ellos me lo han dicho, que quisieran tener la tribuna, el proscenio, el sitiar en un lugar importante, en un municipio, junto a alcalde, gente importante del mundo, codéase con ellos para dar un mensaje culto, un mensaje refinado, educado. Pero Dios no está con tonteras. Dios dijo, esta ciudad necesita un pregón, el pregón de guerra, que es cuando se va a armar una pelea entre países. Ustedes que los políticos suelen hablar muy educados todos, pero basta que se toquen las orejas y se ponen los fusiles, se ponen las boinas y aquí se va el protocolo al tacho de la basura y hay pregón de guerra. El pregón es eso, es un grito desesperado contra esta ciudad. ¿Por qué razón Dios envía a Jonás a esto? Dice, porque esta ciudad, su maldad ha subido contra mí, o hacia mí, o delante de mí. Eso a nosotros no se nos debe olvidar. Cada ciudad está llena de maldad. No importa que sea un pueblo pequeño. Vivimos aquí cerca, dice en esta comunidad mapuche, hay pura blanca paloma. Dios dice, no dice. Nínive, Santiago, Concepción, todas las ciudades del mundo, dice, su maldad ha subido delante de mí. La gente tiene maldad en su corazón. Y de hecho, Pablo después, en la gran carta a los romanos, que es un libro duro de entender, difícil de entenderlo, Pablo dice una verdad universal, por cuanto todos pecamos, dice. Están, ¿qué dice? Destituidos de la gloria de Dios. Aquí no hay angelito. Murió un bebé, dice, en un accidente de tránsito, un bebé de pecho. La gente dice, se fue un angelito al cielo. Pablo dice lo contrario, aquí no hay angelitos en el cielo. El ser humano no es un ángel. La Biblia dice, lo has hecho poco menor que los ángeles. Pablo dice, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado ha infectado a la raza humana desde que Adán y Eva, nuestros padres, salen del huerto. El pecado enquistado y viene a través de la desobediencia. Está llamando al Señor, parece, sabe que estamos en el culto. El pecado entonces se manifiesta a través de la desobediencia, la soberbia, la altanería, la altivez y tantas actitudes que vienen en el corazón, incluso desde los pequeños. Hemos visto niños chiquitos, han tenido nietos, hijos, y lo primero que empiezan a manifestar no es amor, no es respeto, no es obediencia, no es lealtad, no es sumisión, todo lo contrario, mentira, soberbia, agresividad. He visto casos terribles de guaguitas que muerden a las mamás. Hemos visto, en vez de tomar pecho, le muerden y son agresivas. Todas esas cosas vienen en el corazón del alma. Dice, porque la maldad de Nínive, la maldad ha subido delante de mí. Entonces el llamado de Jonás es ese, pregonar. Lo increíble del versículo 3, y el libro de Jonás no es largo, son 4 capítulos apasionantes, pero el libro nos comienza diciendo que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis.
todos conocemos el relato, encontró un barco, dice, una nave, en Jope, para huir a Tarsis. Pagando su pasaje, dice, entró para irse con ellos, lejos, al final del versículo dice, lejos de la presencia de Jehová. Qué triste. Un hombre a quien comienza diciendo que la palabra de Dios vino a él, termina yéndose lejos. Y se lo puedo asegurar como pastor, como obispo, como ministro, como su hermano en Cristo, que andan muchos hijos de Jonás dando vuelta por ahí en las mismas. Tienen claro, clarito, lo que Dios los envió a hacer, pero dice que están huyendo en dirección contraria, lejos de la presencia de Jehová. Qué triste, porque nosotros anhelamos, yo anhelo, usted anhela la presencia de Dios. Anhelamos la presencia de Dios y no nos entra en la cabeza cómo alguien quiere irse lejos de la presencia de Dios. Pero aquí Dios toma cartas en el asunto, porque Dios no se va a quedar de brazos cruzados cuando ve que alguien le desobedece. Dice, pero Jehová, pero significa sin embargo, o a pesar de. Dios no se fue a orar, a llorar en una esquina del cielo. Y los ángeles, Miguel, Gabriel, detrás, ¿qué te pasa, Dios Todopoderoso? ¿Por qué? No, Dios dijo, esto aquí no va a intervenir nadie. Los ángeles de Dios intervinieron en muchos sucesos a través de la creación. Y dice que Dios envió a Gabriel, que Dios envió a Miguel, en muchos sucesos de la Biblia, incluido el nacimiento de nuestro Señor. Pero aquí dijo, no, aquí nadie, esto yo lo voy a arreglar. Y dice que Dios hizo levantar un gran viento en el mar. Y no fue simbólico, fue literal. Dios tiene poder sobre las aguas. Dios tiene poder sobre todo. Cuando vemos que suceden cosas, es porque Dios las permite. Dios sigue siendo dueño de la creación. Dice que Él levantó un gran viento en el mar y hubo una gran tempestad tan grande, y aquí viene el punto, que ellos pensaron que se partiría la nave. Y aquí viene el problema de la gente. Lo que piensa, la nave no se iba a partir. La intención de Dios no era partir la nave, pero ellos pensaron eso. Lo que la gente piensa hoy día es un gran obstáculo, porque la gente tiene un velo en su mente, en su corazón. Y ese velo, ¿quién lo pone? Pablo dice que Dios, el Dios de este siglo, les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ellos pensaron que la nave se iba a partir, pero Dios no tenía intención de partir la nave. Dios quería tratar con Jonás. El problema era que Jonás, en su desobediencia, arrastró a otras personas. Dice, y los marineros tuvieron miedo, porque el miedo está en el corazón del impío. Usted no debe tener miedo. Jesús, cuando aparece caminando sobre las aguas, dice, soy yo, no temáis. Y ellos pensaron que era un fantasma, lo dice el versículo. Hay gente que confunde al Señor con un fantasma. Ellos tuvieron miedo, dice, y cada uno clamaba a su Dios. La escena es patética. Porque todos clamaban a su Dios y Jonás, todos sabemos dónde estaba. Volvió al pecado regalón que él tenía, que era estar echado. Ese era el pecado de Jonás, porque dice que ellos lo fueron a buscar y Jonás, dice, había bajado al interior de la nave. Seguramente vio la escena, todos los marineros, cada uno orando a su Dios, y él dice que bajó al interior de la nave y se había, dice, echado a dormir. Y el versículo 1 nos comienza diciendo, levántate, Jonás. O sea, vemos que Jonás tenía este pecado regalón de que andaba con las almohadas a donde iba. Le gustaba estar echado a Jonás. La pregunta misteriosa es por qué Dios, digamos, llama a un tipo vago, un tipo flojo. Bueno, porque Dios puede usar a quien quiera. Dios le estaba, porque Dios es un Dios de oportunidad, un Dios de misericordia. Dios le estaba diciendo a Jonás, deja tu almohada un rato, deja tu descanso. Estar echado es eso, es la comodidad. Y todos necesitamos un momento de relajo, sin duda. Sin duda, necesitamos un momento. Pero cuando ese relajo se extiende por semanas, meses y años, Dios dice, no, aquí hay un problema. Este vago, como dicen los argentinos, nació cansado. Tiene un problema este tipo. O sea, ¿qué le está pasando a Jonás? Y dice que Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acerca y le dice, ¿qué tienes, dormilón? Qué triste, qué humillante. En vez de decirle, ¿qué tienes, siervo de Jehová Altísimo? A quien la palabra de Dios se te reveló y vino palabra de Jehová. No, al tipo no. Le dijeron, ¿qué tienes, dormilón? Y a veces pienso, ¿qué diría la gente de mí? Ojalá la gente nunca diga eso. Yo algo visto dormilón. Claro, que no hace nada. Quiero que la gente diga eso. Este tipo, ¿cómo anda viajando? A veces la gente dice, este tipo se ganó el raspe loto. Se inyecta vitamina, ¿por qué anda para allá, para acá? ¿Por qué viene a visitar gente que no es de su iglesia? A veces la gente se enoja, me dice, y le digo, bueno, ¿y acaso los hermanos tienen un cartel por el cogote que diga propiedad de? No, las ovejas son del Señor. Amén.
Pero ténganlo por seguro que mucha gente se refiere así de ciertos líderes, pastores y ministros, dormilones. Y para Dios no hay excusa. Esta gente le dijo a Jonás, dormilón, ¿qué tienes? ¿Cuál es tu problema? Porque la gente nota nuestros defectos. Y esto no solamente era un defecto, ya era algo que estaba llevando a peligrar esa nave. ¿Qué tienes, dormilón? Dice. Eso está en el versículo 6. Levántate, tercera vez. Primero Dios le dice, levántate y anda. Después dice que él se echó a dormir. Y después ya tercera vez dice, levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y cada uno a su compañero, venid y echemos suerte. O sea, hicieron un culto de ellos. Ya que Jonás no estaba en la capacidad espiritual de buscar dirección de Dios, ellos dijeron, al poco entendimiento que tenemos, vamos a buscar aquí cuál es el problema. Venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién ha venido este mal. Es lamentable cuando la gente ve que su líder, su vigía, su atalaya, no tiene la película clara y ellos empiezan, en la poca luz que tienen, a buscar dirección. Queremos saber por qué estamos en esta condición. Aquí este mal tiene un origen. Y echaron suerte, ¿qué cree usted qué pasó? Y la suerte cayó sobre Jonás. No se sabe. No hay que especular, la Biblia nos dice qué forma utilizaron, pero a ellos les quedó claro que Jonás era el único responsable de lo que estaba pasando, de la tempestad, del viento y de que la nave estaba a punto de hundirse. A veces Dios va a usar gente impía para avergonzar a ciertos líderes. Así va a ser, se lo puedo asegurar. A veces la gente impía tiene más temor de Dios. Cuando ve líderes dormilones que en vez de estar clamando a su Dios por la salvación de las almas, se relajan. Están durmiendo en plena tempestad. Nínive se estaba hundiendo, la maldad estaba llegando, pero el trono, rajuñando el trono de Dios, estaba todo el panorama y ahí Jonás dice durmiendo. Pensaba que se merecía un descanso. No, aquí, y los pastores líderes que me están escuchando, usted no merece un descanso. Dios no lo llamó para descansar ni para hacer dormilón. Así sea que tenga una pata menos. Así sea que esté gastando toda su lucas en el médico, eso es problema suyo, no es problema de Dios. Dios lo llamó a pregonar, eso dice la Escritura. Entonces ellos le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Mire, le hicieron un interrogatorio. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? 4 preguntas que hoy día mucha gente va a tener que responder a la gente del mundo. ¿Qué oficio tienes? No, es que soy licenciado en lenguas muertas de la Biblia. ¿Qué le importa a la gente eso? No, es que yo sé medir el arca de Noé, cuántas yeguas entraban ahí. A la gente no le interesa eso. Yo puedo responder eso. Soy un tipo que estudia historia bíblica, arqueología bíblica, pero la gente no se va a salvar por saber cuántos metros cuadrados tenía el arca. O si los tipos en el desierto andaban a pata pelada con calcetines, si usaban talco. A la gente le interesa estupideces que no interesan. ¿Qué oficio tienes? Hoy día muchos pastores, líderes, ministros, como que tienen vergüenza de decir que son pastores, siervos de Jehová, y empiezan a estudiar. Y antes de que digan soy pastor, le ponen soy ingeniero, agrónomo, pastor. Soy asistente social, pastor. Como que le tienen que dar como un plus, un peso a su llamado. No. ¿Qué oficio tienes? A nosotros nos interesa saber a qué te dedicas. Vergonzoso es que muchos pastores no puedan decir con toda libertad, soy siervo de Dios. No, por ahí me dedico a plantar una plantita, por ahí a criar galgo, a criar chanchito. No me vengan con tonteras, dijo el Señor. ¿Qué oficio tienes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? La gente le interesa saber la hoja de ruta del pastor. ¿Y qué hizo esos días? ¿Y a usted qué le importa? No. La vida del hombre de Dios es público. Tiene que dar cuenta de dónde viene, qué anda haciendo. ¿Cuál es tu tierra? ¿De dónde has salido? Tu origen, tu currículum, tu background. La gente a veces no sabe nada de sus pastores. Yo a veces visito gente de otros ministerios y digo, ¿cómo voy a permitir que ese animal te imponga mano? ¿Tú sabes quién es esa persona? ¿Conoces? Pablo dice, considerad cuál haya sido su resultado de su conducta, dice, e imitar su fe. El problema hoy día de muchos líderes es la conducta.
Entonces, estamos pisando el terreno difícil, tal cual lo hacía esta gente de Nínive. ¿Y de qué pueblo eres? ¿Cuál es tu linaje? Pedro lo dice claramente, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Este Jonás era, por su sangre, corría sangre judía. No era como nosotros que somos judíos espirituales, hijos de Abraham por fe, no, este era hijo de Abraham y en su sangre corría, pero era desobediente, no le importaba que su antepasado haya sido Abraham, hombre que creía a Dios, no. Y ahí él lo confiesa, y él respondió, porque dijo, si aquí miento, estos locos capaz que me con las mismas cuchillas que le abren la panza a los pescados me la metan a mí. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Respondió lo que le preguntaron. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová porque él se los había declarado. Ese barco, yo creo que ese día estaban todos los ángeles mirando ahí, esa nave. La confesión de este hombre, estoy huyendo de la presencia de Dios. Imagínate la gente del mundo, eso no eran líderes, no eran oficiales, no eran diáconos, no eran apóstoles, eran tipos pescadores que andaban agarrando pulpos, jaivas, picorocos, choritos. Dejaron todo y dijo, ¿por qué has hecho esto? Nínive, la maldad hierve. Y tú, de la guinda de la torta, huyendo de lo que Dios te envió a hacer. La gente del mundo, la farándula, se lo pregunta. ¿Qué hacen muchos pastores metidos en cosas que Dios no los envió a hacer en vez de andar pregonando en sus ciudades? Tienen dinero para otras cosas. Dice que Jonás, pagando, su pasaje. Para eso tenía plata. Para irse al lado contrario. Pero cuando tienen que servir a Dios, viene la excusa, no tengo billete. Yo he conocido muchos pastores que están en su zona y Dios los envía y no van nomás, por flojo, por haraganes, por dormilones. ¿Qué dice? Le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? A veces la respuesta, el mundo pregunta eso, ¿qué vamos a hacer con estos pastores? Y el mundo a veces nos engaña y les da estatus, posición, les da las horas, la hojarasca que come el chancho y ahí están alimentándose. ¿Qué vamos a hacer contigo? Qué triste que gente del mundo esté tomando esas decisiones con muchos hombres de Dios, muchos líderes, mujeres, con gente de iglesia. ¿Qué haremos contigo? Dice, ya que necesitamos que el mar se nos aquiete. Nosotros tenemos nuestros propios dioses, queremos seguir trabajando. Ellos no tenían intenciones de convertirse. Ellos querían seguir su ruta, pero el obstáculo era Jonás. ¿Qué haremos contigo, Jonás? Porque Jonás nos responde que el mar, el texto dice que el mar se embravecía más y más. Esto era terrible. Y Jonás responde, tómenme y échenme al mar. Y el mar se va a aquietar porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Terrible. Aquí vemos a Jonás a tajo abierto, diciendo la verdad por única vez en su vida. Todo el mal que ustedes tienen es por mi causa. Terrible, en vez de decir ustedes están bendecidos porque yo estoy aquí, les vino este mal a ustedes. ¿Cuánta gente hoy día está escuchando esa sentencia maligna? En vez de que Jonás, que hoy día representa pastores, siervos, líderes, ministros o cristianos, sean de bendición, están trayendo maldición sobre otra gente. Yo sé, dijo, que por mi causa ha venido este mal sobre ustedes. Y aquellos hombres trataron de hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová. Esta misma gente, clamaron al Dios de Jonás. ¿Cuánta gente a lo mejor está orando? Gente del mundo, orando a Dios. ¿Sabéis qué? Este pastor que está aquí es un tránfuga, Señor. Hay mucha gente que está dándole mal testimonio y se está quejando contra Dios. Te rogamos ahora, Jehová, no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Y temieron aquellos hombres en gran manera, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Todo lo que Jonás no hizo. Todo lo que Jonás rehuía, estos hombres lo hicieron, porque sabían de que hay una sola manera de servir a Dios. Ellos pudieron haber servido a sus dioses. Dice el texto que clamaron a sus dioses, pero terminaron clamando al Dios de Jonás.
O sea, esa gente terminó temiendo de una manera en que Jonás era irreverente. Y aquí viene de nuevo, pero Jehová, pero significa sin embargo, a pesar de todo lo que venía ocurriendo, Dios tenía ya otro plan, el plan perfecto. Así como Jehová preparó la tempestad, ahora Jehová dice, tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. A lo mejor Jonás dijo, hasta aquí llego. Pero lo que mucha esta gente no sabe es que Dios va a pisar a fondo el acelerador con muchos de ellos. ¿Sí? Dice, Jonás tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, algo que tal vez Jonás nunca en su perra vida pensó que iba a pasar. Me mordió una araña, me mordió una lagartija, me mordió un perro, pero que te traga un perro es algo inaudito. Pasó lo que él nunca pensó que iba a pasar. Y Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y 3 noches. Mucha gente a través de la historia dice que este relato es ficticio, pero ¿cómo sabemos que no es ficticio? Porque Jesús habla de Jonás en los evangelios. Y dice que Jonás fue histórico, o sea, fue una persona que realmente vivió. Capítulo 2. Aquí viene lo maravilloso. ¿Por qué? La gente dice, pero ¿por qué Dios prepara un pez? Porque dentro de ese pez, gran pez, que tuvo 3 días y 3 noches, Jonás hizo lo que nunca había hecho. Capítulo 2, verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez. No había orado en el barco, no había orado en Nínive, no había orado, no, era un tipo que no oraba. ¿Te puedes imaginar tú un pastor que no ora, un líder que no ora, una pastorita que no ora? Pero el texto nos enseña eso. El pecado de Jonás era que no oraba. Y yo se lo puedo asegurar que hay mucha gente así. Andan rodando cerca, tienen pinta de pastor. Parecen todo buenos líderes, buenos hermanos, pero los tipos no oran. No se conoce nada de ellos en el cielo. Y Dios va a provocar situaciones y circunstancias para que ellos oren. Porque no pueden hacer lo que Dios les envía a hacer si primero no oran. Y oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez. Son 10 versículos. Usted lo puede leer tranquilamente, pero el 9 termina diciendo lo que Dios quería escuchar. Verso 9. Pagaré lo que prometí. En el versículo 9 lo dice. Pagaré lo que prometí porque la salvación es de Jehová. Ahí entendió eso. Él simplemente era un instrumento, un medio. Hay muchos Jonás hoy día dando vuelta que le deben mucho al Señor. Están en deuda con Él y no han cumplido lo que le han prometido. Tal vez hoy día ya no prepare grandes peces, pero provoca situaciones donde Dios los encierra y no pueden salir de ahí. Y no van a salir de ahí hasta que oren la oración correcta. Amén. Pagaré lo que prometí. El capítulo 3 comienza de nuevo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Porque Dios, en estos misterios de la palabra, a veces, dentro de esta urgencia de salvar a Nínive, pareciera que usara al hombre incorrecto. Pareciera que Jonás no era el tipo correcto. Pero Dios pensaba otra cosa. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora Dios es más específico. Ya no le dice pregona, sino proclama, para que le quede claro a Jonás. Y vas a hablar lo que yo te voy a decir. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Yo cierro los ojos y me imagino la escena. Jonás, ¿cierto? El versículo 10 dice, después de que Jonás dice, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová, termina diciendo, y mandó Jehová al pez. Imagínate, hasta un pez era obediente. Y el pez dice que lo fue a vomitar en tierra. Señor, yo suspiro cuando leo estos textos y digo, Señor, yo sé que no le puedo apurar, eso sería mucha falta de respeto, pero haga la cortita, Señor. Bueno, Pedro lo dice de otra manera, que el tiempo por amor a los escogidos será acortado. Dice que el pez obedeció a lo que Dios le dijo y vomitó a Jonás en tierra, y ahí Jonás entra en Nínive. Seguramente
con un olor nauseabundo. Cuando vamos a un culto nosotros nos perfumamos, ¿cierto? Aplicamos fragancia. Pero aquí Dios le quitó todo el orgullo, toda jactancia, toda soberbia, toda arrogancia, toda altivez a Jonás. Tal vez voy a usar un término grosero, pero los guasos para el sur dicen buitreado. Nada de Givenchy, Zara y Paco Rabanne y perfume de feria, no. El aspecto de Jonás ha sido terrible. Todo lo poco de dignidad que le quedaba ya no lo vomitó un pez. Como dicen para Santiago, andé meado de perro, le dicen, cuando todo te va mal así, una tras otra. Jonás tal vez iba caminando, dice, y llegó, dice, a Nínive, y comenzó a entrar por la ciudad. A lo mejor la gente cuando lo vio, 3 días, tú pones la mano en un lavatorio, media hora, ¿y cómo te salen las manos? Arrugadas, como repollo hervido. Imagínate 3 días con agua salina, ¿cierto? Yo creo que el aspecto de Jonás no era el mejor para presentarse en público, pero Dios no le preguntó nada de eso. Aquí ya me tienes cansado, le dijo. No te voy a dar tiempo ni nada. Tú vas a entrar a la ciudad y yo estoy dispuesto a dar el mensaje. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, Jonás 3, estoy leyendo verso 4, camino de un día, y predicaba diciendo, qué lindo, ¿no? El pastor predicando. Lo que no había hecho tiempo atrás, ahora el pastor estaba predicando, pero ya bajo otras condiciones, bajo las condiciones de Dios, porque las cosas se van a hacer por las buenas o por las buenas. Es triste ver a pastores todos destartalados predicando. No, la voluntad de Dios no era que Jonás hiciera eso. Dios quería ver a su siervo Jonás como me ve a mí. ¿Se imagina a mí? ¿Cómo está pastor? No, es que me vomitó el pescado ahí, no sé, pero ya que viene a predicar. Suelta pastor, y todos los hermanos dan de ánimo al pastor, cuando él debiera dar ánimo. Pero ahí estaba el pastor, predicando. Comenzó Jonás a predicar y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ahí la gente empezó a regalarse. Porque Dios le dijo, dirás lo que yo te diga, no le vas a poner ni quitar. Y ese era el mensaje. Seguramente Jonás agarró el calendario y le dijo, muchachos, de aquí cuenten 40 días, esta ciudad va a ser destruida. Esa era la razón por la cual Jonás no quería ir. Porque cuando tú entiendes la magnitud de lo que Dios te envía a decir, no es juego. No era como esos predicadores, muchachos, de aquí a 40 días las cuentas de Ruth de ustedes se van a llenar de billetes. La suegra se va a morir, eliminado el problema. Enfermedades fuera, como muchos predicadores dicen eso, ¿cierto? No. Aquí Jonás, de todas las locuras que se podían escuchar, mencionó la número 1, la number 1. Todos ustedes van a ser destruidos. ¿Qué te imagináis que de repente aquí el alcalde que está semi-preso mande a todos los pastores a orar por él? Y se levante este pastor y le diga, ¿sabéis qué? Dios va a eliminar la victoria. Los va a eliminar, todos ustedes son una ralea de pecadores. El tipo no me invita más. Pero hay muchos cobardes que no dicen lo que Dios les dijo. Pero Jonás ya no tenía nada que perder. Lo había vomitado un pez, le habían dado una paliza ahí en el barco. El tipo dijo después de esto, lo peor, darle la excusa a la señora, ¿de dónde anduviste? No, esta vieja no me va a creer, me echaron un pez, me trataron mal. Pero el tipo tenía que ver cómo lo iba a hacer. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero aquí viene el milagro de la salvación, porque Dios es misericordioso. El versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Eso estaba fuera de todo pronóstico. Ni Jonás se la creía. Porque cuando Dios envía un mensaje de juicio, también es un mensaje de salvación. Usted nunca se tiene que negar y decir, no lo digo porque a lo mejor no. Usted tiene que decir lo que tiene que decir y Dios se encarga de lo demás. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Increíble. Una ciudad en ayuno. Y se vistieron de cilicio. El cilicio era como una especie de saco de harina,
áspero, gris. Se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Seguro se enteró. Llegó un loco ahí, lo vomitó el pez y anda asustando a todos, que la ciudad va a ser destruida. Y los hombres, los principales de la ciudad, los alcaldes, los concejales, todos agarraron los fierros calientes. Esto parece que es verdad, ya no es juego. Parece que nos excedimos. Nínive es una ciudad terrible. Terrible. Y dice que creyeron a Dios. No a Jonás. Aquí Jonás era secundario. Creyeron a Dios, dice. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido. La escena es brutal. La escena es increíble. Esto equivale a que al tipo que tenemos en la presidencia actúe de la misma manera. Sería inaudito que un día se levante, estén todas las cámaras enfocando y bote su ropa y su dignidad de mandatario y se ponga de rodillas y diga, ¿sabe qué, muchacho? Yo he hecho todo mal. Y quiero entregar esta nación a los pies de Dios. Nínive estaba a punto de ser destruida, pero su principal se levantó de su silla, se despojó de su vestido y también se cubrió de silicio. Y mira, se sentó sobre ceniza. Hechos que hablan de un cambio real. Usted no lo puede creer a esos tipos y dice, y yo cambié, y el tipo tiene el espíritu de Kiko, sobrado, petulante. Dice que este rey se sentó sobre ceniza, que es un símbolo de humillación. Me imagino a Jonás viendo la escena, todos arrepintiéndose, todos dijeron esto es verdad, viendo al rey, y el rey dictó un edicto porque ellos tienen la autoridad, así como cada familia tiene a alguien que manda, que no puede mandar el perro, la mascota, tiene que alguien dar autoridad ahí. Así como el rey tenía autoridad, dice, hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, o sea, esto era serio, para mandar a ayunar a las ovejas y a los bueyes que no coman pasto, pero el rey dijo, todos, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua. Cúbranse de silicio, hombres y animales. ¿Te imaginas cada uno con su ovejita, ya esperancita, vamos a ponerle un saquito ahí, la oveja mirando, ¿qué pasa? Ayuno también, pecadora. Los bueyes, todos, ellos entendieron, todos, animales, bueyes, cúbranse de silicio, hombres, animales, clamen a Dios fuertemente y conviértanse, esto era el rey, en un edicto, conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. O sea, el rey sabía lo que estaba pasando. No era esto de, Señor, ¿por qué tenemos que revertirnos? No, si somos buenos, hacemos buenas obras, el país está funcionando un chiche. No, el rey sabía. Hay rapiña en nuestras manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. A veces la gente dice, es que el Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo es la gracia. No, la Biblia es un libro, es una unidad. Aquí te habla de la salvación, te habla de volverse del mal camino. Se convirtieron, dice, de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero todo fue porque llegó el mensaje. Volvamos a Jonás, verso 4, el último capítulo. Pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Aquí otro pecadito de Jonás a la flote. O sea que nuestro amigo Jonás era dormiloncito, era enojoncito. Tenía estos pecaditos escondidos. Sí, tenía sus cosas escondidas nuestro hermano Jonás. Se apesumbró en extremo y se enojó. El apesumbrarse es una pesadez emocional. Eso significa eso. Y cuando tú quedas descolocado no sabes por qué. Pero Jonás no tenía que saber el por qué. Las personas manipuladoras suelen ser así. Cuando se enojan y se taiman cuando las cosas no salen como quieren. O sea, en otras palabras, Dios tenía un plan y Jonás tenía otro, que según él era mucho mejor. Como que a Jonás le quedó gustando la idea de exterminar a la gente. Total, una ciudad menos, una ciudad más. ¿Cuánta gente vivía? El capítulo 4, verso 11 dice que en Nínive vivían más de 120.000 personas. ¿Cuánta gente? Equivale casi
un estadio nacional y medio, miles de personas. Dice que Jonás se apesumbró y se enojó en extremo. Ya el problema de Nínive estaba resuelto. El rey y todos se habían convertido, todos contentos. Pero ahora el problema era Jonás, seguía siendo Jonás. Qué triste cuando a veces Dios puede obrar en corazones de muchos y el obstáculo sigue siendo el instrumento. O sea, la iglesia, nosotros. Ahora Jonás sí había aprendido algo, por lo menos oró. Y oró a Jehová y dijo, ¿ahora qué, oh Jehová? ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Aquí Jonás empieza a hablar con Dios y empieza a decirle cosas que estaban fuera de tiempo. Eso Jonás se lo tenía que haber dicho antes, pero aquí hay un problema. Cuando usted escucha a alguien decir, esto debía haberlo hecho hace 10 años, no, pues ya no lo hizo ya. Dice, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. O sea, Jonás sabía quién era Dios. Así como usted y yo sabemos quién es Dios. Lo mismo, Dios bueno, clemente, piadoso, misericordioso. ¿Y qué hay de malo con eso? Lo siguiente, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. ¿Qué le está pasando a Jonás? Usted oraría así, Señor, ya sabe, hoy día es un buen día para morir, Señor, quíteme la vida. ¿Qué le estaba pasando al corazón de Jonás? ¿Qué le está pasando a nuestro evangelista, a nuestro líder, a nuestro pastor, a nuestro apóstol, que de repente dice tontera? Eso es lo que, como que se le cruzaron los cables a Jonás. ¿No se supone que Jonás debía decir, Señor, misión cumplida, envíame a otro lugar? ¿Por qué Jonás estaba pidiendo la muerte? Te ruego que me quites la vida, dice, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Ese es el problema de mucha gente, que no podemos enojarnos, molestarnos por situaciones que Dios determina. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad e hizo allí una enramada, una especie de carpa, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Ahí vemos el pecado de Jonás encerrándolo, porque él sabía que Dios había perdonado a la ciudad, él sabía que Dios era misericordioso, pero él pensó que él podía influir en los planes de Dios. Él mismo había visto con sus ojos cómo el rey y todos se convirtieron, pero aún así dice que hizo una carpa fuera de la ciudad y dice el texto, se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Él en su corazón guardaba ese sentimiento, no, si Dios va a hacer lo que yo quiero, a estos locos. Y preparó, y aquí viene otra vez lo mismo, así como Dios preparó un pez, como Dios preparó una tempestad, ahora dice, y preparó Dios una calabacera. La palabra clave de Jonás es eso, que Dios prepara. Pero no podía preparar el corazón de Jonás. Dios preparó el mar, preparó la ciudad de Nínive, los bueyes, las ovejas, todos obedecieron. Preparó el pez. Y ahora dice que Dios preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás. Imaginémonos la escena, ¿cierto? Unos 4 palos, una rama, y ahí dice que creció una calabacera. Que librase, dice, y esta calabacera creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Todo eso no lo hace en un día. Usted sabe que si planta algo no va a crecer en un día, pero Dios hizo un milagro tras milagro. Pero parecía que a Jonás no le importaba. Estaba como acostumbrado a ver milagros. Miró para arriba y dice que se alegró por la calabacera, sabiendo que Dios la había preparado. Y Dios dice que hizo esa calabacera para librarle de su malestar. A veces Dios nos ayuda, envía situaciones y circunstancias para librarnos, pero parece que no hay agradecimiento. Al venir el alba del día siguiente, y aquí pareciera que Dios juega con Jonás, pareciera que a Dios le gusta el humor negro. Dice que al venir el alba del día siguiente, Dios preparó otra vez. Dios prepara situaciones y circunstancias. Así como preparó un gran pez, ahora Dios demuestra que puede preparar un gusano, chiquitito. Dice que Dios preparó un gusano que hirió a la calabacera y se secó.
Yo creo que el corazón de Jonás ahí se volvió loco. Jonás sabía que Dios tiene control. Un gusano le obedecía. Imagínate ese gusano obediente. A veces uno ve gusanos por ahí y no entiende lo que dice el texto. Dios preparó, dice, un gusano y lo mandó. Anda a esa calabacera y cómete la calabacera. Mandó un gusano y lo toma. Y a lo mejor el gusano dijo, sí señor, más obediente que Jonás. Si esa es la paliza del libro de Jonás. Todo obedecía menos Jonás. Y dice que el gusano para allá partió. Como caminan los gusanos. Entonces, se subió por el palo y empezó a comer calabacera. Y aconteció que al salir el sol, preparó otra vez la palabra. Dios preparó otra vez un viento recio, solano, que hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. O sea, Jonás ofuscado una tras otra. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Mire el hermanito Jonás. Nos llevaríamos grandes sorpresas si escucháramos lo que hay en el corazón de mucha gente que está enojado con Dios. Jonás, ese era el problema de Jonás. Estaba enojado, dice, mucho me enojo hasta la muerte. Y aquí viene Dios con la paliza final. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, en el espacio de una noche nació, y en un espacio de una noche pereció. Verso 11, y con esto termina el libro de Jonás. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha e izquierda y muchos animales? En otras palabras le dice, Jonás, tú eres Jonás, yo soy Dios. Yo soy el que tengo misericordia. Yo tuve poder para enviar un pez. Tuve poder para enviar un viento. Tuve poder para enviar una tempestad. Tuve poder para enviar un gusano. Pero no tengo poder sobre tu corazón. Porque tú tienes que tomar una decisión. Puedes ser mi siervo, puedes hacerlo, pero no me gusta tratar contigo así. Y por eso termina el libro así. Y no se dice nada más de Jonás. Ahí termina el libro de Jonás. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas van a pasar la eternidad sin pena ni gloria. Yo no voy a llegar al cielo preguntando por Jonás. Quisiera hablar con Pedro. ¿Cómo lo hiciste, pastor Pedro, cantando en la cárcel, encadenado? Dice que cantaba himno, estando preso. No agarró un WhatsApp quejándose los hermanos. Me tienen botado aquí, no hacen una colecta para ayudarme, no. Pablo escribía, más la palabra de Dios no está presa. Tipos intrépidos, fieras del Evangelio, que tú los veías y te inyectaba ánimo. Eso es lo que está pasando hoy día. El libro de Jonás queda para este testimonio de que Dios va a cumplir su plan de salvación. Pero a veces la gente le estorba. Hay muchas cosas que se pueden evitar. Y para eso Jonás tenía que haber dejado su enojo, su soberbia, su altanería. Y aún así Dios a estas personas las usa, pero no en gloria, no en bendición. Y después no se sabe nada más de ellos. Vamos a ponernos de pie y le vamos a dar gracias a Dios por esta su palabra. Y que sea de bendición, alimento y edificación. Luego de esta oración cantamos una alabanza.